Vender, hay mucha gente que cree que esto es un proceso natural, ¿no? Que se Mm, te da, que es fácil. Bueno, hay gente que tiene unas habilidades comunicacionales, una capacidad de aprendizaje, una capacidad de influenciar a los otros de manera significativa. Entonces yo diría que hay algunas personas que naturalmente tienen habilidades para vender. Y esas personas no solamente tienen habilidad para vender, sino que tienen mucha curiosidad por lo que venden. Todo sistema tiene que tener los márgenes para permitirle al otro, permitirle al que administra, al que está haciendo la venta o el servicio al cliente, darle opciones al cliente. Si no es así, entonces tú lo que creaste es un sistema cerrado. Los ujú, sistemas cerrados generan mucha insatisfacción en los clientes. mm, Sí, porque ¿qué es negociar al final del día? Bueno, voy a salirme de la venta para irme a un campo que no es lo mismo, pero que está asociado. ¿Qué es negociar? Negociar es tener unos márgenes de tolerancia donde yo te podría decir, bueno, como no pasó aquí, bueno, le voy a devolver el 80%, le voy a devolver el 70%, le vamos a reembolsar el 55% por estar fuera de la política. Pero es mejor que el cliente se vaya con 55 que con nada. Bienvenidos a Encontraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Algo curioso dentro de las organizaciones es que muchas empresas dicen que las ventas son lo más importante. Sin embargo, pocas comprenden realmente qué sostiene una venta. Porque vender no es solo colocar un producto, vender es el resultado de una organización alineada, de una cultura que respalda y de personas que entienden lo que representan cuando están frente a un cliente. Hoy vamos a conversar sobre ese corazón del negocio, los mitos y realidades de la fuerza comercial y el talento humano en ventas. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y como siempre es un gusto ser recibida por cada uno de ustedes en este espacio donde observamos experiencias desde una perspectiva diferente, cuestionamos lo establecido, buscamos nuevas formas de comprender lo que hacemos en el mundo profesional y humano. Hoy me acompaña Víctor Roa Sánchez, estratega comercial, consultor gerencial y profesor universitario con más de 40 años de experiencia en el mundo corporativo, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en organizaciones como Coca-Cola, Pfizer, Nestlé, Kraft Foods. Doctor en gerencia por la Universidad Central de Venezuela y actualmente coordinador del Diplomado de Ventas del UCAP. Es coach ejecutivo certificado y asesor de múltiples empresas en el desarrollo de estructuras comerciales de alto desempeño. Víctor ha dedicado gran parte de su trayectoria a comprender una pregunta clave para las organizaciones. ¿Qué hace que una fuerza de ventas realmente funcione? Y justamente sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Víctor. Un gusto recibirte. Hoy vas a ayudarme a ponerle otro traje a las ventas para que yo también me enamore de ese sistema comercial. Gracias, Marial, por la invitación. Un placer estar acá. Y bueno, encantado de poder deshacer el tema de las ventas en pequeñas partes, porque realmente tiene muchos elementos para entenderla, para manejarla. A veces la gente puede verla como un proceso muy simple, pero en realidad es de mucha complejidad. Sí. Una de las preguntas que me acompaña antes de entrar de lleno, y tengo que recalcarle a la audiencia que no suelo describir todo el hacer del invitado al inicio, sino que lo vamos descubriendo en el camino. Sin embargo, en esta oportunidad, que es un tema que han pasado 2 años para yo poderlo traer al episodio, quería dejar por sentado el por qué me decidí a hablar de las ventas, conocer un poco más de eso y pues que tienes la trayectoria suficiente como para hacernos entender de una forma muy digerible, fácil de comprender y de irnos a las dos partes o todas las partes que funcionan en el sistema para que el área comercial ejerza la función que le corresponde y pueda alimentar todo el resto del sistema. Sin embargo, antes de iniciar en esa área, tengo una pregunta que me ha acompañado en todos los episodios o en cada una de las temporadas, que es conocer un poco. Ya yo hablé de lo que haces, pero si te tocara describirte a ti como ser humano, esta persona que hoy nos acompaña y que está con muchas experiencias en su haber,
¿quién sería Víctor Roa? ¿Con quién conversamos el día de hoy si le quitamos ese traje hoy de experto en área comercial? ¿Quién quedaría allí? Bueno, creo que quedaría un niñito que todavía anda por ahí saltando, jugando, divirtiéndose, tratando de que las cosas sean como él quería que fueran, ¿no? La verdad es que soy una persona que con los años al final me descubro como alguien muy innovador, muy creativo, me encanta jugar, me encanta retar, y cuando digo jugar me refiero en el buen sentido de aprender a hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, sigo siendo el niño que no sé si alguna vez va a madurar y va a crecer. Me veo muy maduro y muy serio cuando estoy hablando en clase, pero no sabes lo que significa para mí descubrir una solución nueva. Cuando estoy trabajando, y me pasa todos los días porque las razones de mi trabajo incluyen cosas que no describo siempre. Yo también me meto con el área de mercadeo, el área de planificación estratégica, y de repente consigo una solución que se me ocurre en medio de una discusión y wow. Eureka, lo logré. Estoy en mi salsa, estoy en mi jugo, pues. Eso siempre te mantiene como con mucha energía, porque las personas que tienden a ser curiosas siempre tienen la disposición de querer descubrir algo y no sin el temor de equivocarse en el proceso, porque saben que es parte de, ¿no? Y precisamente este romper verdades de lo que creías que era es lo que permite que des apertura a nuevas cosas. Y bueno, sí, la satisfacción es totalmente de acuerdo contigo, que hay mucha satisfacción en el camino. Em, ¿Cómo podríamos empezar a entrar en el tema sin sonar muy técnicos y pedagógicos, comprendiendo que el área comercial es un motor fundamental dentro de las organizaciones? Sin embargo, no funciona sola. Hay un canal de codependencia con el resto de las partes que interactúan dentro de la organización, y hay muchos mitos sobre las ventas en cuanto a su posición, a la manera que actúan, el individuo como tal, las preferencias que tienen. Y eso me parece a mí que de la manera en que se gestiona en algunas organizaciones crea como cierta distancia. Entonces, no sé si querrías empezar definiendo, bueno, qué realmente es, cuál es la definición de las ventas, cuál es la definición de un área comercial como un ente estratégico, y de allí Ujú. pues seguir desarrollando el tema. Sí, mira, María, una de las cosas interesantes, voy a hacer algunas analogías que creo que le pueden ayudar a la audiencia a entender, ¿no? Si usted tuviera un ejército, probablemente su tropa de choque, la que va en contacto con el otro ejército, serían sus vendedores, para ponerlo simple. Es decir, tu equipo comercial es aquel que va a la calle, que toca al cliente, o en este caso sería una batalla, pero, y lo voy a dejar como el símil de la batalla, porque cuando te conectas con el cliente, básicamente lo que vas entendiendo es que es ese juego que él necesita o no necesita, como un producto le da satisfacción o no. Conceptualmente, la venta es el proceso sistemático mediante el cual el mercado es atendido mediante un equipo que visita, escribe, llama, depende de las metodologías de venta o modelos más pasivos, ¿no? Que son los que llamaríamos modelos inbound, es decir, donde el cliente, en lugar de tú salir a buscar al cliente, el cliente te viene a buscar a ti. ¿Qué pasa? Sí, claro, hay procesos donde el cliente te va a venir a buscar porque tú tienes una posición de dominio, eres un monopólico, oligopólico, para ponerlo, o eres el único, o eres parte de unos poquitos que venden. Entonces, cuando vemos el proceso comercial, entonces no es más que la sistemática que permite alcanzar a los clientes de manera directa y garantizar que en ese contacto se muestre el interés del cliente, y además darle, a través de la formación y la preparación que el vendedor tiene, todas las características y o beneficios que ese producto que el cliente está buscando yo tengo. Entonces, esa sería como una definición pues muy esquemática, muy sencilla, ¿no? Por supuesto, para que eso suceda, tienen que haber sucedido un montón de cosas primero. Alguien tiene que haber elegido un producto para vender, es decir, yo decidí vender carros, pero yo decidí vender carros como un fabricante, que no es lo mismo que yo decidí vender carros como un concesionario de automotriz, que son distancias grandes. Porque uno sería el wholesaler, el mayorista, el otro sería el retailer, el minorista. Entonces, la primera idea que va a salir siempre es alguien desde el punto de vista estratégico eligió un sector del mercado para vender. Y entonces eso que eligió, o bienes o servicios, tienen en principio que satisfacer una necesidad. Algunos le dicen dolor.
Yo, Mm, por supuesto, la gente necesita algo. Por ejemplo, es tarde en la noche o es de mañana. Bueno, tú sabes que hay una necesidad que la gente tiene. Despertar, desayunar. Entonces tú vas a construir un producto que satisface esa necesidad. Ese producto tiene que parecerse al cliente, tiene que, desde el punto de vista conceptual, tiene que parecerse a él y tiene que ofrecerle una solución que ningún otro producto le ofrece. Cuando me refiero a que una solución o es el mejor producto porque su calidad es extraordinaria, o es un producto cuya imagen es única, o es un producto muy económico. Esos serían como los tres principios para vender. Entonces, desde la perspectiva comercial, arrancamos con una idea original. Alguien pensó en un producto que va a satisfacer, un producto o servicio que va a satisfacer el mercado. Luego construye una estrategia para hacer el go-to-market, es decir, cómo llegar a los clientes. Y finalmente, en ese go-to-market, las fuerzas de venta tienen que estar capacitadas para garantizar que llegan de la mejor manera posible al cliente. Y luego el sistema no acaba allí porque depende de lo que vendas. Si yo vendo un servicio, digamos que yo te vendí una póliza de seguros y tú me la compraste, el delivery final de la venta es el día que tú necesitas el servicio del producto, lo requieres y se parece a lo que tú tenías como expectativa el día uno cuando yo te mm, comuniqué. Eso sería tu postventa. Y tu postventa es el mecanismo para garantizar fidelización. mm, Entonces, cuando lo miras como un proceso completo, es un proceso que va y viene permanentemente sobre mismos clientes, sobre clientes diferentes. Deberíamos diferenciar dos tipos de ventas que siempre son como importantes, ¿no? La venta transaccional, donde lo que juega es realmente el precio. Por ejemplo, tú vas a comprar una casa, tú no compras 5 casas en un día, a menos que seas otra mm, vez un terrateniente. Tú te compras una casa, ¿verdad? Y esa casa tiene una relación transaccional. En cuanto la vendes, cuánto debo darte de inicial, ahí está eso. Pero hay relaciones que son de largo plazo. Por ejemplo, la suscripción de tu televisión por mm, cable, que probablemente la suscribiste hace 2, 3 años y televisión ya no. Estamos hablando de fibra. Hoy día no hablamos de televisión por cable mm, en general, hablamos de streaming. Entonces, te suscribí hace 2, 3 años y tú sigues siendo mi cliente. Y yo quiero que tú sigas siendo mi cliente por un tiempo inmenso porque esa relación es muy beneficiosa, porque eso es lo que se llama el tiempo, el ciclo de vida del cliente. El ciclo de vida del cliente es todo el tiempo que yo te he podido facturar. Te facturo una casa una vez, pero te puedo facturar el teléfono todos los meses, te puedo facturar el colegio todos los meses, y hay un montón de cosas que te vendo de manera o crónica o aguda, una vez o muchas veces. mm. No ¿Sabes sé qué si me llama la no sé si sí, fui simple con esta sí, explicación, pero sí, ¿sabes qué me llama la atención? Que ciertamente para llegar a ese estado de venta, de que el producto o el servicio tenga sentido y sea algo que cubra una necesidad para el cliente final, tiene que haber personas preparadas y capacitadas para eso. Y percibo, que no estoy generalizando, pero percibo que hay circunstancias o tipos de empresas donde dependiendo del tiempo del servicio, el reclutamiento de ese personal y la formación es tomado muy a la ligera, donde no existe como un perfil eh, realmente estructurado para la captación y dándole la posición a esa persona de venta de realmente cuál es su valor, sino todo está como muy métrico. O sea, tú funcionas mientras estos números funcionen, pero no existe esa previa conexión tanto de la organización para saber a quién va a reclutar como del vendedor o el agente comercial que se conecte con el producto o el servicio de tal forma que sea de un interés propio el querer vender más allá de la presión del cumplimiento de números. ¿Cómo manejamos este reclutamiento o esta, porque también entiendo que el personal tiene que prepararse, o sea, un individuo tiene que prepararse independientemente de que tenga trabajo o no. O sea, si yo quiero conseguir trabajo en venta y yo tengo que tener una preparación, yo tengo que buscar prepararme sin esperar que la empresa lo haga. Entonces, ¿cómo logramos ese perfil adecuado en ventas, considerando que existen varios tipos de ventas y productos, como acabas de explicar, para que haya más que un cumplimiento? Y te lo digo porque uno presta servicios y no necesariamente hay un producto tangible, ¿sí? bueno, Puedes prestar un servicio y simplemente estás haciendo una gestión que le agiliza a alguien más algo. O sea, por eso es que las ventas incluso son internas, ¿no? Entre departamentos existe como una negociación para que
todas las partes puedan entregar lo que tengan que entregar y existen los tiempos de entrega y todo aquello. Entonces, ¿cómo hacemos cuando yo he visto tanta frustración en vendedores y en clientes internos que gestionan dentro de la organización, donde están como hostiles, porque es que no consiguen una conexión entre lo que hacen y lo que realmente quieren entregar? Sí, Sé que hubo mira, mucho contenido ahí, pero sí, mira, tú sabes que diría, vender, hay mucha gente que cree que esto es un proceso natural, ¿no? Que se te ujú, da, que es fácil. Bueno, hay gente que tiene unas habilidades comunicacionales, una capacidad de aprendizaje, una capacidad de influenciar a los otros de manera significativa. Entonces yo diría que hay algunas personas que naturalmente tienen habilidades para vender. Y esas personas no solamente tienen habilidad para vender, sino que tienen mucha curiosidad por lo que venden. Es mm, decir, no solamente saben vender, sino que también les interesa efectivamente eso. Pero además tienen otra característica, que les interesan las personas auténticamente. Entonces, yo quiero saber, curiosamente, quién es Marial, ¿no? Yo quiero saber quién es ella, cómo llegó aquí. Mira, Marial, porque tú te pones ese labial o porque usas ese tipo de lentes. Es decir, yo necesito saber para poder influenciarte. Pero para poder influenciarte porque te quiero ayudar verdaderamente, porque considero que lo que yo vendo es realmente bueno. mm, Desde esa perspectiva, entonces diríamos que el proceso de reclutamiento y selección requiere identificar este tipo de vendedor. Hay uno nato, natural, espontáneo, le sale, no tiene dificultad, y hay otro que llega a este mundo de las ventas atraído más o menos por criterios como se gana bien, es una zona que mm, te paga bien o algún momento, déjame decirte, hace muchos años, estando como profesor en la universidad, dando mis programas de venta, los alumnos venían a la universidad a prepararse para vender porque se iban del país. Entonces, la gente se formaba porque consideraba que podían ser ingenieros, arquitectos, profesores, lo que fuera, pero en alguna parte están buscando vendedores y yo voy a ser uno de los vendedores. No importa si llego a España, Canadá, México, entendían que esa era una forma de conectar rápidamente con un mercado. Pero el que tú hayas oído que una persona gana bien no significa que a ti te va a ir bien en la venta. mm, Entonces, los departamentos de recursos humanos tienen que ser capaces de filtrar eso. Lo cual no significa que el que no tiene habilidades para vender no pueda aprender a vender. Porque esto se trata en esencia de aprender a escuchar, ¿no? De querer conocer el producto que vendo, lo que yo tenga en mis manos y no importa lo que sea, usted puede vender una galleta, usted puede vender galletas al de tal, usted puede vender galletas al mayor, pero te tiene que interesar porque los discursos de ventas cambian, ¿no? Entonces uno tiene así como varios cerebros. Es decir, mm, el cerebro para venderle al detallista, el cerebro para venderle al mayorista, el cerebro para vender servicio, el cerebro para vender producto. Lo estoy poniendo muy esquemático para que lo veamos. Entonces, cuando voy a reclutar, cuando me preguntan qué es lo que yo busco en la gente, en realidad yo lo que busco es actitud, más que mm, aptitud. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la venta, excepto que sea muy técnica, excepto que sea software que te voy a instalar en tu casa y que yo tengo que mm, meterme en tu computadora y tengo que meter... La venta casi siempre es bastante esquematizada. Las personas tienen más o menos siempre las mismas necesidades. Entonces, yo necesito que tú vengas con la actitud correcta. Es decir, ¿y cuál fue la que describí que era correcta? ¿Te gusta la mm, gente? Marial, ¿te gusta la gente? ¿Te gusta hablar con la gente? ¿Te gusta involucrarte en la vida de las personas? ¿Eh? Si eso te gusta, ya yo tengo ganado algo allí. ¿Te gusta aprender? O sea, es decir, ¿tienes interés genuino por conocer esto que vas a vender? Si lo tienes, me sirve. Que no sepas nada de mi producto. De hecho, en la industria farmacéutica nosotros contratamos durante mm, muchos años a gente que no sabía nada del mundo, no sabía ni de química, ni de biología, ni de física, mm, pero sabían vender. Entonces, con que sepan vender y luego tengan la capacidad de aprendizaje, yo puedo tener equipos realmente armados. Y entonces voy a usar la palabra armados para continuar con mi analogía. Este ejército, que son tus vendedores, no pueden salir a la calle sin armas. O no pueden salir a mm, las armas con las armas sin cartuchos. mm, La mejor definición, entonces, para completar esto es que para lograr la venta y para continuar con nuestro proceso, las personas deben ser capaces de, de tener estas actitudes y aptitudes, pero además la organización debe proveerles de herramientas. mm, No puede salir nadie desarmado. ¿Y cuáles son las herramientas hoy día? Formación, ¿no?
handheld, equipos de mano para que registres la venta, sistemas en línea que te apoyen rápidamente si no tienes alguna información, con lo cual te hace más sencillo la posibilidad de llegar a ti. Entonces, el día que yo quiero vender tu libro a una librería, yo quiero decirte, le quiero decir a una librería, mira, Marial efectivamente es una autora nueva, no estoy inventando aquí, estoy improvisando, pero tiene una gran capacidad y va a tener una campaña promocional para que sus libros tengan sell-out, para que tengan rotación en punto de venta. Entonces, cuando llego allá, además tuve que haberme por lo menos haber leído la biografía de Marial y tengo que haber leído la introducción del libro. Mm, mm. ¿Por qué? Porque, ¿de qué trata este libro? Bueno, esto es una novela de pasión. No, yo no vendo novela de pasión. Ya fracasaste porque no tenías las herramientas que tienen que venir en tu chip, en el tuyo, no el de la compañía, para que ofrezcas ese producto. O sea, que la curiosidad también y existe esa libertad, te lo voy a preguntar así, ¿existe esa libertad cuando se recluta y cuando el talento, cuando las personas de ventas salen al campo de trabajo? ¿Existe la libertad de que ellos puedan hacer este tipo de improvisación, de curiosidad, de innovación en cómo ofrecer el producto? Porque también existen muchos libretos donde tú es notorio que todas las personas dicen lo mismo porque, o sea, hay compañías que tú vas y es el mismo libreto, todo lo que dicen es exactamente igual. O sea, no hay como una personalización, sino simplemente lo que me dijeron que dijera, ¿sabes? ¿Cómo te, Entonces, sí existe yo, ese permiso. yo te voy a devolver la pregunta, no es lo correcto porque yo soy el invitado aquí, tú eres mi entrevistadora, pero ¿cómo te sentiste con estos robots que te atendieron? Señor, yo le he preguntado a algunos vendedores por teléfono, le digo, mire, yo estoy hablando con inteligencia artificial, un chatbot o un ser humano. La otra vez Mm, estaba en una conferencia y le pregunté al señor, a uno que presentaba, y le hice 3 veces la pregunta, la misma pregunta, hasta que le dije, mire, perdón, yo no sé si estoy hablando con un ser humano, con un chatbot, o usted no tiene la respuesta. Y el tipo al final me dijo, yo no tengo la respuesta. Bueno, dígamelo. mm, mm. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste con esos robots que te atendieron? No, no, a mí no me gustan, o sea, no, a mí me gusta mucho la capacidad resolutiva de cualquier persona que esté trabajando. O sea, me gusta que tenga por lo menos la intención de resolver y no solamente repetir, no se puede, pero ¿por qué no se puede? No, porque no se puede, porque es Sí, política o porque claro. tampoco tiene la información, pero como te digo, quizás es falta del talento de buscar la información, de esa curiosidad de saber más, de involucrarse más, o en ocasiones, por lo menos en los espacios donde yo he estado, que es atención al cliente, no existe el permiso de decir más allá de lo que te han dicho que digas. Por tanto, tu capacidad resolutiva, aunque tenga la solución en las manos, no es posible aplicarla. Y al final, la gestión o cómo el cliente se va termina siendo responsabilidad tuya. Sí, pero permíteme decirte, la verdad es que un sistema, ningún sistema está diseñado para ser tan cerrado. ¿A qué me refiero? Si tú eres el gerente de ventas de una compañía, tú sabes que hay un marco de preguntas que los clientes siempre van a hacer. Siempre. Dígame el precio, dígame a qué hora lo despachan, dígame en cuántos días me lo entregan, dígame si lo puedo pagar en cuotas. Es decir, tú tienes un marco de referencia. Lo cual no quiere decir que esas son las únicas preguntas que los clientes van a hacer. Si fuera así, de ser así, perdón, entonces simplemente con poner un chatbot, con poner una pantalla a la cual tú le vayas haciendo preguntas, lo resolvería. Pero que yo necesito verte a los ojos, María. Entonces yo necesito que cuando esté hablando contigo y yo te diga, no sé, María, es que por política de la compañía, usted tenía que notificar con 48 horas, está llegando a la hora 72, ¿no? Que sería un rechazo a esto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener un sistema? Tiene que tener márgenes de tolerancia. ¿Qué son los márgenes de tolerancia? Efectivamente, eran 48 horas, pero si el cliente, la reclamación que está presentando a la hora 72 es válida, ¿por qué voy a entrar en conflicto con el cliente? Ahora, si se me presentó al día 45 con Mm, 48 horas, pues efectivamente ahí ya se escapa el sistema. Todo sistema tiene que tener los márgenes para permitirle al otro, permitirle al que administra, al que está haciendo la venta o el servicio al cliente, darle opciones al cliente. Si no es así, entonces tú lo que creaste es un sistema cerrado. mm, Los sistemas cerrados generan mucha insatisfacción en los clientes. mm, Sí, porque ¿qué es negociar al final del día? Bueno, voy a salirme de la venta para irme a un campo que no es lo mismo, pero que está asociado. ¿Qué es negociar?
Negociar es tener unos márgenes de tolerancia donde yo te podría decir, bueno, como no pasó aquí, bueno, le voy a devolver el 80%, le voy a devolver el 70%, le vamos a reembolsar el 55% por estar fuera de la política, pero es mejor que el cliente se vaya con 55 que con nada, ¿sí? Porque yo necesito un criterio central de la venta, que es la fidelización. Yo estoy seguro que un cliente, cuando tú le dices, mire, era a las 48 horas, pero nosotros tenemos una política que si pasa incluso dentro de las 24 horas siguientes, usted puede devolver el producto perfectamente. Lo único que vamos a hacer en este caso es una pequeña inspección para ver si el producto sigue en las condiciones originales que se lo entregamos. Cuando tú le das esa libertad al vendedor para que sepa el cliente que está con Ujú. un ser humano, pues cambia de manera significativa la forma de vender. Cuando me hablas de eso, pienso en lo involucrado que están las diferentes áreas que también participan en el sistema para que este vendedor salga confiado a ofrecer el producto. Es decir, que tiene el respaldo de los que quedan en oficina, ¿no? Hablando de eso, y cuando conversamos anteriormente, habíamos dicho que tú lo definías como las ventas son la sangre del cuerpo organizacional y pues el resto de los departamentos, de las áreas involucradas, son los órganos. Por tanto, es necesario, o sea, son necesarios mutuamente para poder funcionar. ¿Cómo hacemos para que esta escucha se ejerza? Es decir, cuando yo pienso que el vendedor, el que ejerce la atención al cliente, tiene mucho potencial de conseguir y de reunir información importante sobre el cliente externo y después de eso importar, o sea, traerlo para que se hagan las modificaciones, el ajuste de proceso y los reclamos tengan más lógica, es decir, se puedan hacer las estrategias de solución porque ya yo sé por qué está pasando. Eso se hace, realmente tiene cada departamento, incluyendo el departamento de ventas, esa opción para hacer esa retroalimentación al área interna para que su gestión sea, porque al final es la cara de la empresa, ¿no? Son los que están Claro, en la calle viendo el resultado de su trabajo y de cómo la empresa está siendo vista, ¿no? sí. Ahí hay un concepto central que escapa del mundo de venta, que no sirve, es aledaño, que serían dos cosas. Cultura organizacional, ¿sí? ¿Qué tan burocrática o no burocrática es? ¿Qué tan orgánica o burocrática es la cultura? Ese sería un primer elemento. Una cultura burocrática en general tiene la tendencia a la rigidez, de alguna forma a convertir cada cosa en estancos, en silos, y por lo tanto no es fácil resolver problemas, y unas culturas orgánicas, ¿no? La cultura orgánica entiende el feedback y la retroalimentación del cliente. Hace muchos años yo dictaba junto con algunos socios un taller que se llamaba cómo procesar la queja y la insatisfacción del cliente. En la queja están todas tus oportunidades de mejora. Mm, ujú. Cuando la gente se queja sistemáticamente, ojo, no una Sí, queja, digamos, esporádica. esporádica, sino que cuando es sistemática, tú lo que estás diciendo es, hay algo en mi sistema que no funciona. Una cultura burocrática la trata de resolver con nuevas reglas, ¿sí? Mm, Una cultura orgánica trata de comprenderla, darle solución y generarla. Voy a usar una experiencia de mm, hace mucho tiempo también, pero que sigue siendo así. Un día me invitaron a Toyota a conocer la fábrica de Cumaná. Entonces, estando en esa fábrica, pues me enseñan las libertades que tenían los obreros. ¿Qué libertades tenían los obreros? Ellos tenían la obligación, primero que nada, de verificar visualmente la calidad de los productos. Cuando un producto está fuera de estándar, un producto está fuera de estándar, es decir, no cumple con una condición de color, de ubicación, de tamaño, de alineación, cualquiera sea el estándar para cada una de esas piezas, el operario está en capacidad hoy día en el sistema de Toyota de alar una cuerda y parar la línea, convocar a todos los equipos, verificar eso y buscar la causa raíz para que no se repita. Fíjate, esa es mm, una cultura orgánica. orgánica. ¿Qué es lo que hay allí? Hay un nivel de empowerment muy alto. Es decir, las personas tienen libertad, pero no tienen cualquier libertad. No es que el operario tenga la libertad de pararse en la línea e irse. No, no, no. No tiene la libertad de darle una bofetada al que está al lado de. No, no, esa no es la libertad. Tiene la libertad, dentro de un marco de acción, de tomar Mm. decisiones, ¿no? Entonces, si tu organización no es lo suficientemente orgánica, no es lo suficientemente viva, sino que vive dentro de un marco de reglas que cortan los espacios, por supuesto, tú no vas a hacer nada de eso.
Y Ujú, luego está el ujú, individuo, María, disculpa sí. y luego está el individuo que vive bajo reglas. Con independencia de que su organización sea orgánica, él vive en el marco de las reglas. Y aunque tú lo metas, este es el triángulo, el cuadrado tratando de meterlo en un círculo. Y aunque lo metas en la organización, él no pertenece a este sistema porque él no sabe cómo resolver el problema si no está en un marco de reglas muy definidas. Según tu experiencia, ¿esas mesas de trabajo existen? Esas mesas de trabajo donde cualquier persona que intervenga en el proceso con una debida estructura, puede hacer el aporte porque yo pienso que la parte operaria, en este caso las ventas, pero yo siento que internamente también estamos en esta total gestión todo el tiempo entre áreas. ¿Existe esa meta de trabajo de escucha, de retroalimentación, de cómo alimento el proceso, cómo establezco mejores procedimientos, cómo hago que todo mejore sin que vaya la queja a una solución como muy lineal? Siempre la solución es, bueno, tomo acciones contra la persona que cometió el error y no existe un tiempo de enseñanza, un tiempo de establecer qué pasó, estudiar la situación. Yo creo que si dedicáramos más tiempo a eso, nuestra evolución como organización sería muy fluida, porque estamos en constante querer saber cómo poder hacerlo mejor. Claro. Eh, yo tengo una expresión para esa, no es mía, pero la uso con mucha frecuencia, eso se llama matar al mensajero. ¿Sí? Ok. Mira, viene con una mala noticia, voten a Víctor que está trayendo malas noticias. ¿Sí? Entonces, en la realidad, yo he trabajado con mucha suerte, digamos, he tenido una carrera profesional y la sigo teniendo en el mercado en este momento, pues muy rica de mucho aprendizaje y de muchas organizaciones donde teníamos mucha libertad. Y esa libertad lo que nos permitía era justamente liberar esos yugos de las trampas y de los hilos. Mm, ¿Y qué terminas tú descubriendo con eso? Porque conectemos con la venta otra vez. Que mientras la gente se siente libre dentro la libertad es un concepto muy abstracto. ¿No? mm, Podríamos pasar horas filosofando acerca de la libertad. Esta libertad de la cual estoy hablando es lo que llamamos libertad responsable. Es decir, yo sé que tengo que llegar a mi trabajo a cierto tiempo, tengo que lograr en mi trabajo unas ciertas metas, pero libremente podría decir, oye, mira, no voy a la oficina a primera hora, voy a pasar a primera hora por un cliente, voy a llegar a las 7:30 a ese cliente, lo voy a atender y voy a llegar a la oficina a las 8:30. ¿Yo por qué tendría que reclamarte porque llegaste a las 8:30 o a las 9? Hiciste un trabajo previo. Entonces, esa libertad lo que hace es que el individuo sea capaz de entender que le he dado autonomía para que me traiga resultados. Esas autonomías, en mi experiencia, generan buenos números. Traen dólares adicionales, traen dinero a la caja y sobre todo hacen una cosa que, mira este caso tan interesante como es el manejo de la venta de fibra óptica. Algunos de mis clientes son compañías que se dedican a esto, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que el mejor horario para vender la fibra es cuando la gente llega a su casa a las 6 de la tarde cansado. ¿Mm? mm, Sí. Y lo interesante de eso es que cuando lo agarras entre 6 y 7, 8 de la noche, a esa hora resulta que la gente compra más. Si tú organizas una compañía de venta para que venda entre 8 y 12 y unas 5, pues pierdes las ventas buenas que se dan entre 6 y 8 de la noche. Entonces, cuando tú construyes un sistema, tú te adecuas a la realidad. No es que quieres que todos los clientes te compren entre 1 y 5, ¿no? mm. Te lo voy a poner así. Hay páginas web del gobierno que están abiertas entre las ocho de la mañana y las 5 de la tarde, como si fueran una oficina. Enti- Y cuando tú dices, pero ya va, yo llego de mi casa a las 7 8 de la noche, luego de trabajar y quisiera hacer un trámite, pedir el pasaporte, una cita para cambiar las placas del carro, cualquier cosa, no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer no porque la página no tenga la capacidad, sino porque hay alguien que la diseñó dentro de un marco burocrático como si fuera un empleado más. Sí, comprendo lo que quieres decir y tiene mucho que ver el comprender, como decías inicialmente, el tipo de servicio o el tipo de producto que estás ofreciendo y más allá de estudiar el mercado en cuanto a las necesidades, pienso que la comunicación o la información que debe tener las personas involucradas para que ese producto o servicio al final brinde los resultados
ellos tienen que estar informados de que no es una decisión arbitraria. Mira, yo quiero que tú trabajes de 5 a 10 de la noche. Mira, yo quiero que trabajes de 5 el horario de 5 a 10 de la noche porque según lo que hemos estudiado, de acuerdo a este producto requiere mayor venta, a ti te va a ir mejor, tus comisiones van a ser mejor, ¿no? Pero existe una razón por la cual no hay una imposición, sino una razón que permite que los dos Claro, estemos en la misma página y sintamos la misma intención en hacer la venta del producto, sino no es una imposición. Y a mí me parece claro. eso fundamental. En la práctica lo he hecho y me parece que las personas tienen mayor disposición porque sienten que trabajan con y no para. Claro, pero te voy a decir una cosa que, Mm, que para mí es vital. Las fuerzas de ventas para mí deben ser la estructura más desordenada de la organización. ok, explícame eso. ¿Ok? ¿Y qué Explícame. significa que son la estructura más desordenada de la organización? Son los tipos o las mujeres, los hombres o las mujeres que salen a la calle y se paran en medio de una reunión y pasan ahí 3 horas. Escucharon al cliente 3 horas y el cliente no le vendió nada hoy. Y después va otro cliente y sí le vendió, estuvo 20 minutos. Esas 3 horas que dedicó la semana que viene, si es suficientemente hábil, vas a ver que las puede capitalizar. Entonces, no es verdad que son estructuras tan rígidas donde a cada cliente les voy a dedicar 1 hora y durante esa hora Mm, voy a saludar de mm, manera cordial, lo voy a mm. mirar a los ojos, le voy a estirar la mano y le voy a decir, señor, ¿cuántas unidades le quedan en el inventario? Le voy a hacer un sugerido para que usted se lleve esta cantidad. Ya va. Otra vez, no son robots. Son Mm, gente que tiene que entender que Marial tiene hoy mala cara. Y mm, cuando tiene mala cara, ya vamos 2 reuniones, ella no compra. Pero resulta que después que almuerza, a las 2 de la tarde, después que se le pasa el hambre, está de muy buen humor. Entonces mm, yo tengo que entender que no la voy a visitar a las 11 de la mañana, que la voy a visitar mejor a las 2, aunque estoy diciendo una cosa que es contradictoria, que después podríamos... mm, la visito mejor a las 2, porque esa es su mejora. Yo cuando ruteo, un sistema de ruteo lógico me diría, anda con Mariale a las 11 de la mañana y dile todo nuestro speech de venta. Pero ya va, ella a esa hora no compra, o ella a esa hora está buscando a sus hijos en el colegio, o a esa hora mm. ella está haciendo ejercicio en el gimnasio. Por el amor de Dios, y ella es la única que toma la decisión. Tienes que quebrar el ruteo para ser orgánico. ¿Y eso se puede hacer eh, internamente o es una decisión propia del vendedor, de acuerdo a lo que conoce del cliente? El vendedor tiene que lograr sus Mm, metas. ok, Yo evalúo vendedor por metas, yo no evalúo vendedor por proceso. ok. ¿Sí? Porque los procesos, ¿qué pasa si no saludas al cliente? Hola, señora Mm. Mariale, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va? O ya sabe que la señora Mariale cuando le dice buenos días, ¿qué tienen de bueno los días de hoy, Mariale? ¿Qué hay de bueno hoy para que yo esté celebrando contigo? Entonces yo simplemente digo, señor Mariale, estoy por aquí para tomar su pedido del día de hoy. ¿Ya? Y cambié mi actitud porque ya sé que allí no cabe ni la cordialidad, ni la gestualidad, ni el deseo de ser gracioso o empático. Tengo que ir a la formalidad. Entonces, Y en las partes de el las que, formaciones, eso se incluye, este tipo de casos reales, este aporte desde ti como individuo. Eso está incluido dentro de las formaciones, cuando el capital humano de ventas, o esto es solamente formaciones técnicas. en la mía sí, pero tienes que venir para la mía para que la conozcas. Estoy haciendo publicidad y mercadeo. En este momento el profesor Víctor Roa comienza a dictar su propaganda. No, sí creo eso, pero yo pienso que hay que sensibilizarlo. Yo lo comenté la vez pasada, yo tengo mi resistencia con las personas de venta. Tengo mi resistencia total porque yo sé, he tratado de entender el otro lado de la historia. Yo sé que están bajo presión, yo sé que están bajo cumplimiento de meta, yo sé que muchas veces están a dos ventas de poder estar en, bueno, lo que sea que necesiten, tienen que ganar más comisión. Yo sé que existe una presión allí, pero cuando yo soy muy delicada cuando una persona me va a vender porque cuando veo que no conoce el producto, cuando veo que me repite una y otra vez algo y yo estoy preguntando otra cosa, cuando veo que no hay esa empatía, estoy hablando con un ser humano, sino necesito cerrar la venta. O sea, es como, eso inmediatamente me bloquea y ya no quiero saber nada de la venta. Por eso me tomó 2 años hacer el ¿Y, episodio. y qué, y qué te parezco yo como vendedor? Porque estás evaluando un vendedor aquí. Yo estoy tratando de hacer mi mejor proceso. Te lo voy a decir cuando estemos terminando el episodio. Bueno, está bien, se vale. Mira, hay cuando se trabaja con equipos de venta,
como te estaba comentando en este momento, suelen estar sometidos a presión constante por resultados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo consideras tú que se necesita en una fuerza comercial para mantenerlo? A mí no me gusta mucho la palabra motivado, pero no sé, estimulados, conectados con el proceso de venta y con el conseguir los resultados dentro de su presión con mayor amabilidad. Sí. Gracias por aclarar la palabra motivado, porque yo tampoco creo en ella por una razón sencilla. Ujú, Eh, Efectivamente necesitamos cierto grado de motivación externa, todos los seres humanos la necesitamos, queremos que nos refuerce. Oye, me encantó hablar contigo, qué ujú, bien esta entrevista, ¿sabes? Eso refuerza de alguna manera la autoestima del otro y uno busca hacer ujú, eso, ¿no? Pero no debe ser la fuente central de la motivación. Entonces, aquí lo más importante es que la ujú, motivación sea un problema desde adentro, desde mis ganas, ¿no? Para ese tipo de liderazgo que me estás preguntando, existen muchas respuestas, pero me iré o me referiré a los modelos de liderazgo de Ken y Blanchard, el ujú, liderazgo situacional, ¿no? El ujú, liderazgo situacional no es más que entender que en los equipos hay personas con distintos grados de autonomía, con distintos grados de desarrollo y con distintos grados de aporte final a los resultados. Entonces, ¿qué intenta uno hacer como un buen líder comercial? La primera tarea, identificar quiénes son esos caballos que tú los sueltas y ujú, corren solos. Dale. Esos ujú, caballos sabes que corren solos dentro del marco de las normas de la libertad responsable. ujú. Entonces los mandas y Total. ellos te traen todo lo que te tienen que vender y si tienen algún problema te van a echar una llamada y te dicen, María, mira, este cliente me pidió 1,5% adicional, pero si le doy, le dije que si le doy ese 1,5, sí me compra en lugar de 10 toneladas, 12 toneladas. Con lo cual es un buen negociador y sabe lo que está haciendo. Ujú, Luego, digamos, acabo de hacer ahorita un análisis de una cantidad importante de papers. Luego están los del mando medio, ¿no? Este, ujú, que son los que te dan los resultados, porque estos caballos libres que vas a tener son muy poquitos. Siempre, en términos de distribución normal de población, siempre son muy poquitos. Luego están los del medio que van a hacer las cosas, algunos van a necesitar un poco de dirección, otros van a necesitar un poco de recursos y generalmente caminan casi solos. Van a necesitar una empujadita, van a necesitar un poquito de esfuerzo, ujú. pero ahí está donde va a venir la masa de tus ingresos. Y luego al final están los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Lo Y rezaga. se quedarán, se quedarán. Entonces, como los de atrás se quedarán, estos que se quedarán normalmente son más propensos a tener la necesidad de que estés haciendo el seguimiento. Esa parte del seguimiento te va a tomar lo que llamaríamos en gerencia hacer micromanagement, ¿sí? Ujú, Verificar, estarle haciendo seguimiento, verificar a qué hora llegaron, verificar si visitaron al cliente, mirar las cuentas por cobrar, estar pendiente de él ujú, más como un niño que como un adulto. ¿Cuántas de estas personas debe tener? La verdad, la menor cantidad posible. Pero en distribución normal de población siempre te aparecerá. Es imposible. ujú, Uno intenta construir lo que llama organizaciones de alto desempeño, que es una organización de alto desempeño donde las personas están de la mitad hacia arriba y tienen muy poquitos o ninguno. De hecho, algunos modelos de evaluación de desempeño lo que dicen es que todo el que sacó menos de cierto puntaje afuera de la organización, afuera de la organización, y hay muchos elementos de la cultura de las empresas de Moss en relación a este tema, donde todo el que tenga un desempeño por debajo de cierto estándar, afuera. Lo cual hace que puedas tener una cultura muy orientada a la lucha, a la lucha interna, pero eso es esa es harina de otro costal para ujú, otro programa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que garantizar que los equipos tengan suficientes personas de capacidad alta para ejecutar tareas y tenerlo en los frentes donde los vas a mandar y un grupo representativo en nivel medio que te haga la tarea con muy poca supervisión, con alguna supervisión o con casi nada de supervisión. ¿Eh? Entonces, el liderazgo, veámoslo como desde la perspectiva de Kenny Blanchard, con una gran oportunidad de usar liderazgo situacional para dirigir esos equipos. ¿Tú no piensas que o consideras que el área de venta tiene como una desventaja en el sentido de las calificaciones o de el alcance de objetivos? No es lo mismo evaluar a alguien que esté trabajando en el área administrativa o en el área de recursos humanos, en el área logística, que una persona que trabaja en venta cuando sus resultados son mucho más palpables, dan mucho,
son más fácil o necesitamos los resultados, es algo que no podemos esconder, no es algo intangible. Y lo pregunto porque eso que acabas de decir, bueno, quien tenga menos de esta evaluación debe salir de la organización. Pero yo pienso que esa medida me imagino que se toma cuando se han hecho el pretrabajo, ¿no? La formación, la preparación, el reclutamiento adecuado, el comprender cómo trabaja esta persona, el periodo de prueba, el espacio de adaptabilidad, la cultura está bien clara como para que yo la comprenda, porque cada persona es diferente. Hay personas que vienen, que no necesitan ni que le digas qué hacer porque ya ellos vienen con muchas habilidades y competencias desarrolladas, pero hay otros que no. Entonces, me gustaría saber, pienso que la persona de ventas son como muy desechables Sí, solo por los resultados. bueno, te voy a explicar desde mi perspectiva lo que eso significa, ¿no? No es lo mismo estar en la escena que en los asientos. Ujú, ¿Eh? okey. No es lo mismo estar arriba en la obra de teatro que sentado en los asientos viéndola. Ujú, ¿Eh? Es ujú, muy fácil cuestionar al otro cuando tú dices, no, actuó mal, no giró a la derecha cuando le correspondía, no miró las luces de la escena, no estiró suficiente, no hizo a Shakespeare en su no hizo a Hamlet en su mejor expresión. Claro, porque es muy fácil ser manager de tribuna, ¿no? ujú. Cuando Total. ahora justamente que acabamos de pasar por la serie mundial esta de béisbol, la serie del clásico de béisbol, uno dice, bueno, ese Sí, manager total. debió sacar a ese pitcher en ese momento, Eh, ese manager debió cambiar. Eso es muy sencillo. Entonces lo que ujú, termina sucediendo es que cuando tú estás en el campo, cuando tú estás en la escena, cuando tú eres visible, vas a recibir mucho más golpes, vas a recibir mm, muchas más frustraciones y al final, cuando lo haces muy bien, aplausos, pero eso es al final de la obra. mm, mm. ¿Sí? Y para eso yo soy muy, muy insistente, para eso también se les prepara a ellos. Ellos saben, ellos saben que eso es lo que sucede cuando estás en ventas. Sí, Eso lo forma saben. parte de la preparación. Okey, okey. Sí, sí lo saben porque al final las organizaciones, ahí voy a usar una expresión que a lo mejor va a ser dura, pero hay cierto grado de crueldad. ¿Sí? Ujú, ¿Y qué significa eso? 98% bien y 2% mal, pero ese 2% mal es lo que el director general quería. ¿Sí? El mm, 97% de resultados, pero 3% de incobrable. No, imposible porque el estándar que nosotros teníamos era solo 1,5. Entonces, que hay algo de injusticia en todo eso, mm, mm, puede existir, pero míralo así, normalmente mi experiencia con los mejores equipos comerciales tardan algún tiempo en desarrollarse. Entre conocer el producto, conocer el cliente, conocer el mercado, conocer las políticas internas y cómo todas esas cosas se amalgaman para que haga posible la venta, digamos, mejor caso de un vendedor extraordinario, 3, 4 meses para que comience a dar resultados. mm, Es decir, que él está break-even, él está en punto de equilibrio apenas al cuarto o quinto mes. Y un vendedor menos experto que está aprendiendo puede tomar de entre 6 y 9 meses para aprender. De hecho, ese tiempo debe buscar mecanismos de compensación para garantizar que no se frustre. Porque mm, imagínate que tú vendes proyectos. Tú vendes un proyecto de tecnología, que es un software que cuesta, no sé, $300,000 la aplicación. Y ese producto no es que tú llegas a una compañía y tú dices, señora Marial, empresaria Marial, el proyecto son $300,000. Estoy seguro que el próximo viernes ya usted me da el 50% inicial. No, no, no. mm, Vas, te sientas, explicas, vuelves a explicar, vas a junta directiva, te piden ajustes, te piden que hagas. Y en ese ir y venir puedes estar 4, 5, 6 meses. Y ese desarrollo del producto, yo tengo que garantizar que tú estés viva. Yo quiero mm. garantizar que tú sigues emocionada de trabajar conmigo. Yo quiero que tú veas que ese producto tiene mucho potencial. Porque cuando despegue la venta, todos esos clientes que tú fuiste trabajando 4, 5, 6 meses van a empezar a florecer, plop, plop, y tu proceso de venta se va a hacer regular, ¿no? Sí, ¿y qué pasa con la empresa? ¿Cómo es el lado cómo está el alma de la empresa mientras ese periodo de prueba que es poco productivo está pasando? ¿Cómo maneja Pero ese eso espacio tiene, como inerte allí, aparentemente inerte, cuando estás bueno, preparando a un equipo de venta?
Y creo que tiene que haber como que un equipo que ya esté funcionando y en Claro, mediante eso vas como integrando personas nuevas, porque si no, sí. imagínate. Claro, es que acuérdate que no estamos hablando de organizaciones que nacen. Las organizaciones que Mm, nacen tienen un gravísimo problema y por eso es que los mm, emprendimientos tienden al fracaso muy temprano. Porque buscando resultados muy rápido no permiten la madurez, no la madurez, la maduración de las competencias del vendedor. Pero mm, cuando tú estás en una organización, mira, cuando tú estás en Coca-Cola, tú estás con 3.000 vendedores más luchando el territorio. Se fueron 5 o 6, bueno, esos 5 o 6 empresas empiezan su entrenamiento. Es decir, la, la, la marcha al mercado, el go-to-market, sigue mm, funcionando como con la maquinaria normal. Ah, que hay un territorio, dos territorios que están un poco más flojos, tú buscas que esos territorios avancen rápidamente hasta que vuelvan a tener la madurez absoluta. Pero hoy día la tecnología, ¿sí? Llamémosla inteligencia artificial, llamémosle CRM, llamémosle sistema administrativo en general, te permiten incluso que los vendedores tengan una curva de aprendizaje mucho más rápida. ¿Por qué? Porque yo te entrego un territorio y ya te entregué todos los nombres de los clientes. Ya tú mm, sabes que cuando te paraste frente a la panadería Lucía, ahí el dueño es el señor Manuel y el señor Manuel le gusta que le lleguen con los productos a las 9 de la mañana. Entonces tú no tienes que inventar nada porque eso ya está en la estadística. Entonces tú lo único que tienes que llegar haciendo es, mire, señor Manuel, yo soy Víctor, yo soy el nuevo vendedor de su zona, yo estoy sustituyendo a mm. la señora Marial, que no, ya no va a estar en este territorio, sino que está en otra zona nuestra, y vine por aquí como toda la mañana a las 9 para tomar el pedido. Cuénteme, ¿qué necesita hoy? Entonces, ya cortas de manera significativa una pérdida de tiempo importante que era conocer el dato del cliente, conocer sus hábitos de compra y provocar, incentivar la decisión lo más temprano posible contigo. Mm. Es lo que me llama la atención, volviendo a al tema del liderazgo y, la competitividad entre vendedores. Que, mi opinión, no estoy segura de eso, pero mi opinión es que pienso que eso depende mucho del Ah, reconocimiento y de cómo se estimula al vendedor para que logre sus objetivos. Por tanto, pienso que la cultura tiene mucho que ver en el nivel de recompensa. ¿Cómo has visto tú? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar con Polar y era una maravilla ver al equipo de venta. Yo estuve trabajando muy cerca con ellos porque yo estaba en la parte administrativa y iba para los Polar Fest y todas estas cosas. Y el equipo de venta era una cosa que o sea, te provocaba comprar, porque había alma, era un ser vivo. El equipo de venta, todos estaban alineados con lo mismo, tú no sentías esta competencia entre cada uno de los vendedores, respetaban sus áreas, si alguien faltaba, el otro apoyaba, hacían reuniones incentivadas por ellos mismos para que el equipo se integrara, la empresa fomentaba actividades de tal manera de que el equipo se sintiera como equipo y no que estuvieran en esta designación de espacios porque este es mi territorio, este es el tuyo. ¿Qué crees que hace falta cuando, aunado a esa pregunta, cuando vender un producto no es solo vender el producto como tal, hay que vender marca, cultura de la empresa, la experiencia, la reputación de la empresa? Entonces, ¿cómo hacemos estos equipos? Porque he visto ejemplos, por ejemplo, el de Polar, como he visto otros que sé que las personas están totalmente hostiles dentro de lo que están haciendo. O sea, no vendes solamente un producto, vendes todo un concepto. claro. La primera respuesta que te diría, que te daría a la pregunta que me hiciste al principio, es que el enemigo está afuera, el enemigo no está dentro. Mm. ¿No? Es decir, Pero cuando creo digo que el el enemigo lo crea enemigo, la misma empresa con su misma manera de proceder. O sea, que claro, existe la claro, preferencia por tal persona o por tal, ¿sabes? No claro, sé, yo eso lo he pero visto. pongamos claro que el enemigo está afuera. Si el enemigo está dentro, la posibilidad de ganar es muy remota. ¿Eh? Porque eso es como recibir fuego enemigo, fuego amigo. O sea que el fuego amigo también mata, ¿no? Mm, La gente cree que el fuego amigo no hace nada. No, el fuego amigo también, tú puedes estar volando, que si el avión de atrás te dispara, te vas a morir igual que como si estuvieras disparándote el de frente. ¿Sí? ok. Entonces hay que tener cuidado con el criterio de fuego amigo. Entonces, la primera regla del enemigo está afuera, no está dentro de la organización. ¿Qué significa eso? A mí me gustan las culturas, particularmente results oriented, ¿no? Orientadas a Mm, resultados. mm, Las culturas orientadas a resultados básicamente entienden que el enemigo está afuera
que los resultados se obtienen cuando tú le ganas a la otra cervecera, que también vende cerveza, cuando tú le ganas a la otra refresquera, que compite contigo, cuando tú le ganas al otro que vende harina de maíz, no cuando el departamento de contabilidad le gana al departamento de ventas, no cuando el departamento de cobranza le gana al departamento de logística. No, porque si no estaríamos haciendo una competencia hacia donde no va. Adentro, adentro, cuando hablamos de sinergia, estamos hablando de cooperación, trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas y madurez. Pues, ¿qué pasa cuando la gente comienza a pensar en silos? Ya lo he mencionado 2 o 3 veces en esta conversación del día de hoy. Cuando tú empiezas a pensar en silos, entonces tú dices, bueno, es que lo de contabilidad somos los que movemos, o los de cobranza somos los que traemos los reales, o el director administrativo es el que logra, y ahí se trancó el patín. Y se tranca el patín porque el objetivo es que dentro del lado nuestro estemos todos manejándonos de la misma manera. Me viene a la mente una figura que a mí me gusta mucho siempre recordar, siempre, digamos, estimular para la audiencia. Y es una cosa interesantísima, que son los equipos de Fórmula Uno. Mm. Los equipos de Fórmula Uno, cuando viene un carro a pits, ¿sí? Todos esos tipos están pensando, todos, cómo sacan ese carro en el menor tiempo posible. Ninguno está pensando, o sea, ninguno está pensando, ¿cómo luciré yo de bien si los cauchos los cambiamos más rápido los de caucho, pero se quedan atrás los de gasolina? Vamos a ganarle hoy a los de la gasolina, porque los de la gasolina siempre hacen que perdamos la carrera. Y la verdad es que ese pensamiento de silos hace imposible ganar, porque eso tiene que estar completamente sincronizado. Es decir, esos 4, 3.8, 5.2 segundos son el trabajo de 12, 14, 16 personas que lograron entender que cuando ponen ese carro a punto, puede salir más rápido y ese segundo menos significa la posibilidad de ganar la carrera. Precisamente eso, o sea, cómo lograr, yo lo estaba viendo justo en el juego de la serie de béisbol, lo estaba viendo cuando escucho orquestas, tomo mucho ejemplo de las orquestas sinfónicas, de ese equipo de trabajo que se ve muy bien reflejado ahí, de, la ausencia de uno puede impactar, pero nadie trata de, sabe la función que cumple cada uno, por tanto, tienen claro cuál es el objetivo en común y sabe cada quien la parte, y cada quien es importante en la parte que corresponde. ¿Cómo hacemos para que la cultura o la organización en su formación, hablando de, me acabas de decir, de los nuevos emprendimientos, cómo hacemos para que esos espacios o esos nuevos emprendimientos primero conozcan que esto es posible, que es algo que funciona, para crear ese sentido de pertenencia, ese sentido de que todos vamos al mismo sitio y que cada función es importante? Por supuesto, cada departamento, cada área cumple su función, pero ¿cómo creas esa cultura? ¿Cómo haces de que se sienta, se perciba? Sí. La cultura se crea de dos maneras, ¿no? Primero, la cultura de una organización se crea en el reclutamiento y la selección. Esa es la primera tarea. Y eso es un grave problema porque cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad, muchísima gente quiere hacer diversidad forzada y a veces es un verdadero problema. El primer problema es integrar gente que se parezca entre sí, ¿no? Gente que tenga mismo propósito, mismo sentido. Cuando salgo con un gerente de administración y finanzas, tiene el mismo propósito que el director de recursos humanos, que el director de manufactura. Entonces, en primer lugar, eso significa que comparten valores, ideas, principios acerca de cómo funciona el mundo. Y es una tarea compleja, muy Ujú, compleja. ujú, Y la segunda fuente de eso es el liderazgo, que lo que hace es modelar. Tú decías reconocimiento hace un instante que lo noté. En realidad, el liderazgo lo que hace es moldear la conducta de los otros. Cuando un líder es grosero, cuando un líder es, digamos, displicente, cuando un líder grita, bueno, buena parte de esa estructura le parece bien que este líder grite, entonces lo modela, repiten ese comportamiento porque lo consideran valioso, ¿no? Valioso porque hay una persona que se comportó así. Mi jefe se comporta así todos los días y nadie le dice nada. Y él va y grita por ahí y zapatea y le dice a la gente que la va a votar. Y bueno, yo también, yo sigo a mi jefe, que lo quiero mucho, es un tipo muy valioso. Entonces, cuando vas a construir una organización,
esa similitud de valores, principios, normas que también se pueden Mm, aculturar, perdón, se pueden inducir. Es decir, mm, después que estás dentro de esta organización, tú puedes empezar a valorar de qué manera nos tratamos. Entonces, mm. somos respetuosos. Entonces, bueno, yo valoro mucho que somos respetuosos. Ah, nos cortamos el cabello y todos andamos con el cabello cortito. Bueno, todos andamos con el cabello cortito. Esas similitudes hacen posible que la gente coopere. La gente va a cooperar con más facilidad con aquellos que se parecen a ellos. Eso está bien estudiado. Entonces, la primera tarea es reclutar bien. La segunda tarea es tener el liderazgo correcto. Sí, ya para ir cerrando, si tuvieras que decir tres, hay dos preguntas en una. Si tuvieras que decir tres cosas, o tú puedes escoger una, dos, tres, pero tres cosas que crees que son fundamentales, que el, el individuo de venta consideren prepararse para poder elevar su gestión en el área de comercial, ¿cuáles serían? Y si tuvieras que darle, por otra parte, alguna recomendación, no consejo, una recomendación a las organizaciones para que lo tomen en cuenta para desarrollar a su equipo de venta. Mira, qué traer en el portafolio personal? Esa sería Mm, la mm. pregunta. ¿Qué traer ¿Y qué acá? tiene que prepararse el talento humano antes de ser Mira, reclutado? hoy día es que son retos que cambian de Mm, momento a momento, ¿no? mm, Por ejemplo, uno de los retos fundamentales, que estoy trabajando con muchas organizaciones en este momento, en un programa que se llama Liderazgo Comercial. Esto es publicidad. El programa de liderazgo comercial le dice a la gente, mira, prepara tu estructura para ir al mercado, el go-to-market. ¿Cómo te enfrentas al mercado? ¿Cómo van a salir tu fuerza de venta? ¿A qué territorios van a ir? ¿Cómo van a manejar el portafolio? ¿Cuáles son los descuentos que vas a dar? ¿Cuáles son las libertades que tienes? ¿Cuáles libertades no tienes? La segunda tarea es la actualización de los procesos y la adecuación tecnológica. Porque, por ejemplo, hoy mm, día vender sin inteligencia artificial ya casi que es una utopía. Ya intervenimos canales, intervenimos, y eso lo hacemos en mi equipo comercial, nosotros intervenimos canales, si tú hablas conmigo a través de redes sociales, te vas a conseguir una cosa muy divertida, te asisten, no mi chato, te asiste mi inteligencia artificial y siempre va a concluir la conversación tratando de venderte algo, ¿sí? Porque está entrenada para eso, está entrenada para tratar de venderte siempre algo. Entonces, luego de eso, la tercera tarea es hacer el coaching y el feedback necesario para que la gente sea capaz de manejar a sus equipos, justamente porque mm, tienes diferencias en las personas, entonces como no las puedes necesariamente amalgamar como una sola pieza, las tienes que manejar como elementos distintos y además el liderazgo es sobre las personas, nunca se lidera sobre los equipos. Sobre los equipos es una consecuencia, sobre las personas es la verdadera acción del líder. Y la cuarta tarea es la cultura mm, organizacional orientada a resultados. Entonces, esos cuatro elementos para mí hoy son diferenciadores a la hora de construir un liderazgo comercial efectivo. En cuanto a las recomendaciones para las organizaciones, ¿no? Es también relativo. Hablemos de mercados distintos. mm, Probablemente, perdón, cuando te vas a un mercado en México, en Centroamérica, las necesidades no son las del mercado venezolano o las del mercado colombiano. Lo mismo Estados Unidos o Canadá. Entonces, lo que sí procuro siempre con mis clientes, no importa dónde estemos, es garantizar que esos equipos se comporten, en lugar de como autómatas, se mm, comporten como seres humanos, que no lo confundan con un robot, porque eso es terrible, ¿no? Entonces, los modelos de venta hoy, desde hace muchos años, pero los modelos de venta permiten que tú tengas una conversación muy fluida con el cliente, tratando de entenderlo. Tú me haces una pregunta, yo te devuelvo la respuesta. A lo mejor no es la respuesta que tú estás buscando exactamente, pero en la medida que voy escuchando más, voy puliendo esa respuesta. Eso primero, tratar de adecuar las fuerzas de venta al tiempo y lugar. En segundo lugar, dejar que las fuerzas de venta maduren. Eso es un verdadero mm, problema. Como no tienen suficientes vendedores, mm, perdón, y como no tienen suficientes vendedores, meten y meten gente y meten y meten y mm, votan gente y votan gente. Y esa rotación de personal es uno de los peores enemigos. La gente no sabe que en la rotación de personal no pierde los 3 meses que tuvo el trabajador que no te dio nada. Pierde 6 meses o pierdes 9 meses porque si el segundo no funcionó y el tercero no funcionó, perdiste 9 meses del año para consolidar la venta en un territorio.
Mm. Entonces, fíjate, tres personas que pasan por ahí no son tres personas que te costaron $200 cada una. Ya. Tres personas por ahí fueron 9 meses que no vendiste adecuadamente. Entonces, en la medida que le des estabilidad a esos vendedores, la estabilidad para que desarrollen el territorio, para que logren metas, para que construyan relaciones, para que hagan el postventa, en esa medida logras suavizar el problema de la rotación. Que no es que te los vas a quitar de encima, porque también los vendedores van a ser atraídos por otras compañías y todo lo que sabemos, pero te disminuye el peso extremo de la rotación como problema. Y si esa misma propuesta tendría que hacerse a una empresa pequeña, tres, cuatro personas que deciden juntarse y quieren iniciar un negocio y necesitan empezar a reclutar, donde, bueno, están a la merced de que necesitan generar dinero, necesitan para poder, todo va a depender del dinero, colocar más personas, o comprar más productos, materia prima, están empezando, la inexperiencia, todo esto al mismo tiempo, ¿no? ¿Crees que es mejor que las mismas personas que están creando la empresa sean los primeros que se formen en venta y sean los primeros embajadores, o que tengan que sí, hay diferentes razones, una de ellas es el ego, de tener que reclutar personas para que hagan el trabajo por ellos o el trabajo de venta para ofrecer un producto que aún ellos no han madurado suficientemente, están conociendo su propio producto y están pretendiendo que otra persona lo pueda vender? Sí, mira, la respuesta es compleja, es compleja. Esa compañía de cuatro personas tiene suficientes recursos para salir a buscar un gerente de ventas. Primera pregunta, esa la responde cada uno de los que nos escuchan ahora. Pero mi recomendación general es que los socios de una empresa pequeña, cada uno se especialice en distintas Mm, tareas, ¿no? Y que uno de ellos sea el responsable de venta, el más avispado, el más listo, el más diestro para ese tema. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú garantizas éxito temprano, es decir, que garantizas ciertas ventas de manera recurrente temprana, en esa medida predices el éxito de la compañía, mm, ¿no? mm, Si entre el momento cero de la apertura y el momento N, las ventas no avanzan, no tienen una evolución positiva, la predicción más probable de ese sistema es que no despegue nunca. ¿Sí? mm. Entonces, esa idea, pues bastante sencilla, requiere, no tienen ninguno de ustedes que son socios capacidades para vender, entonces tengan dinero suficiente para aguantar, voy a usar la expresión más criolla que puedo, para aguantar la pela entre el momento cero y el día 90 para que comiencen a generarse las ventas, o el día 60, pero tienes que tener capital suficiente para aguantar la evolución de mercado, que te conozca, que estés presente y la gente empiece a tomar decisiones de compra contigo. ¿Cuándo crece el departamento de ventas? En la medida en que esas ventas se aceleran y comienzas a ver que hay territorios que no estás ocupando, pero esa primera marcha que es lenta, 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 hasta que comienza a hacerse, cuando comienza en esta velocidad, es un momento de ir ingresando gente, ¿no? ¿Qué consideras tú? ¿Qué opinas sobre las pausas activas? Lo percibo yo, porque todo esto que hemos conversado requiere de formación, requiere de preparación, requiere de conversación, requiere de redefinir, de redireccionar, de crear nuevas estrategias. Todo eso va sucediendo a medida de que la ruedita del ratón va andando, ¿no? Y me he conseguido con espacios de pequeñas y medianas empresas que me dicen, yo no tengo tiempo para parar para hacer estas cosas. O sea, pareciese que la propuesta fuese, cierra todo, que vamos a hacer Ajá. estos cambios y después tú vuelves a abrir. Entonces piensan que es una pérdida de dinero y no ven en la repercusión que esas modificaciones puedan tener a mediano o corto plazo. Y ¿Cómo manejamos esas pausas? ¿Cómo le hacemos entender a las personas que esos cambios que estás ofreciendo o esas propuestas que estás ofreciendo hoy es posible mientras la empresa sigue funcionando? Tiene que haber equipos especializados. Yo sé que todas las empresas no tienen el mismo tamaño, pero equipos, claro, personas especializadas en ciertas áreas para que se ataquen esos espacios de los que estamos hablando el día de hoy. sí, mira, digamos, una de las cosas, el manejo del tiempo, Mm, Marial, el manejo del tiempo y la pausa para retomar energía es absolutamente necesaria, como la tuya el fin de semana que viene, mm, ¿sí? Trabajas 5 días, 6 días, las organizaciones tienen que pausar para pensar, para volver a reflexionar sobre el alcance de lo que están haciendo, ¿no? mm, Entonces, es imprescindible
no sé llamar la pausa activa porque ese es otro concepto distinto muy de seguridad y salud laboral, pero esa pausa activa para pensar y repensar es absolutamente necesaria en la organización. Ok. ¿Cómo te gustaría, yo sé que se han llevado muchísimo material el día de hoy y hacer un resumen es como bastante, eh, es como pedir mucho, pero sin embargo, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio? ¿Qué te gustaría, qué sería lo último que quisieras decir como para despedirte y dejar un mensaje a la audiencia? Sí. Mira, es difícil, como dijiste, resumir el área de Ujú, ventas. El área de ventas, como dije al principio, es un proceso sistemático, es un proceso probabilístico. Sistemático significa que vas a repetir los pasos una y otra vez. Es ujú, probabilístico porque necesitas tocar siempre más y más personas para que la venta se alcance. Es un proceso cognitivo, está permanentemente sujeto a aprendizaje. Es un proceso emocional, está ujú. Ok. cada vez más lleno, aunque la gente no lo crea, de emociones para poder despertar el interés y llamar la atención. Y es un proceso administrativo y un proceso lógico. Entonces, teniendo todas esas características, no es un proceso simple, es un proceso Mm, de altísima complejidad. Y siendo los vendedores la cara visible de la mm, organización en la calle, tienes que cuidarla. Esa tu sangre que va a darle vida a todo el organismo, esa tu fuente de energía, tiene que estar corriendo de manera óptima. Si va a correr maratones, media maratones, 10 kilómetros, 5, tiene que estar apta para hacer cualquiera de esas distancias. Bueno, Víctor, yo quiero agradecerte que finalmente nos logramos reunir para compartir un poco sobre el tema de las ventas. Gracias por compartir tu experiencia, tu mirada estratégica, por ayudarnos a entender que pues, la venta no es un proceso aislado ni un evento aislado, que es el resultado de una organización alineada, de una cultura coherente y de personas pues, que comprenden el valor de lo que representa el valor que ellos tienen frente a un cliente. Conversaciones como esta pues nos recuerdan que detrás de cada venta hay mucho más que una transacción, hay talento humano, preparación, liderazgo y visión. Y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, pues yo quiero darles las gracias por acompañarnos por este nuevo episodio de tu podcast Encontraste en esta tercera temporada con un tema tan interesante. Y si esta conversación te aportó valor, te invito a que compartas este episodio, te suscribas al canal y pues dejes tu comentario. Cada interacción pues me ayuda a continuar trayendo invitados que traen su experiencia, nos ayudan a compartir sus procesos, a que podamos empatizar con ellos y a entender, a recoger recursos y herramientas para nuestro crecimiento personal y profesional. Yo soy Mariali y les agradezco mucho su compañía y gracias, Víctor, por estar conmigo. Que pasen buenas noches.